Bienvenido a mi podcast The Traveling Flaneur, donde hablo de la economía, política, historia y cultura de los lugares que he visitado. También te doy consejos de viaje, te digo qué sitios recomiendo visitar, qué cosas hacer y dónde comer. La vida de un flaneur es la vida de un observador, la de una persona que vaga sin rumbo, con los ojos siempre abiertos ante cualquier oportunidad. Es una persona que no tiene afán y prefiere el camino al destino. Creo que en este mundo tan apresurado en el que vivimos, hacen falta más flaneurs y espero que disfrutes este podcast desde la perspectiva de un flaneur viajero. Hola, bienvenido a este episodio donde ya dejé la montaña más famosa de toda África para empezarme a adentrar en los parques naturales y hacer el plan más popular de este continente, que es un safari. Quiero hablar en este episodio sobre todo lo que tú deberías considerar para buscar un safari y también algunos de los parques más populares para visitar en Tanzania, así como otros consejos para visitar. Entonces, comencemos. Primero, ¿qué deberías considerar a la hora de hacer un safari? Para responder esta pregunta, quiero hacer una aclaración que puede sonar un poco obvia para algunos, y es la forma en la que funciona un safari. Básicamente, tú estás en un carro y vas a algún parque, donde tu guía va a estar manejando el carro alrededor del parque, buscando animales. Pero como estos animales están en su entorno natural, no es fácil encontrarlos. Entonces, la mayor parte del tiempo vas a estar manejando, mirando por la ventana, intentando encontrar animales, pero no viendo los animales. Solamente, en algunos momentos, cuando ya los encuentras, los vas a ver y les vas a tomar fotos de cerca. Pero por esta razón, yo no recomiendo un safari, por ejemplo, para niños pequeños, porque probablemente ellos se duermen o se cansan o empiezan a reclamar, porque van a estar en un carro dando vueltas alrededor de sabanas africanas por mucho tiempo. Y aunque ver los animales pueda ser muy emocionante para ellos, no creo que sea un plan para niños, sino un plan para adultos. Para elegir ahora el safari perfecto, hay algunos factores que tú deberías pensar, como la duración, el precio y el destino. Y primero voy a hablar sobre los factores que son más subjetivos, que son la duración y el precio. Entonces, la duración es un factor subjetivo porque esto depende de qué tanto te gustan los animales, por ejemplo, de cuánto tiempo quieras estar haciendo un safari, de cuál es tu presupuesto o también incluso de cuánto tiempo puedas tener de vacaciones. Cuando yo fui, yo hice un safari de 7 días para ir a todos los parques importantes de Tanzania y esta me pareció la duración perfecta. Sin embargo, cuando yo estaba buscando tours, vi que había opciones de incluso 10 días o 2 semanas o también de solo 3 o 4 días. Creo que la duración media, que es la mía, de una semana, es la ideal, porque como te dije antes, un safari va a implicar estar mucho tiempo en el carro buscando animales. Y esto significa dos cosas. Uno, que si duras muchos días en el safari, probablemente te vas a cansar y aburrir del safari, y ya todo te va a parecer paisaje. Pero también, por otro lado, si solo lo haces muy cortito, no vas a poder tener la suerte de ver todos los animales, porque sí, como esto es un paseo natural, la mayoría va a depender de la suerte. Entonces, claramente, entre más días hagas el safari, más incrementan tus probabilidades de ver los animales. Entonces, una semana me parece el tiempo perfecto para ver los animales, pero para no cansarte de ellos y que no te aburras de ver estos animales. El segundo factor, que es el precio, es importante aclarar que va a variar, principalmente por las condiciones de tu hospedaje más que por la calidad del safari. Todos los safaris son iguales, te lo digo desde ya, en el sentido en que todos van a llevar un carro similar, a dar vueltas por los mismos parques y después vas a volver a dormir. Entonces, el precio va a depender básicamente de dónde vas a dormir y tus prioridades también con la comida. Entonces, de resto, todos van a ser iguales. Cuando yo fui, escogí la opción de quedarme a dormir en carpas, en un sleeping bag, para poder reducir los costos porque los safaris normalmente vas a ver que son muy costosos. Yo viajaba sola, entonces a veces me asignaban otra niña para compartir una carpa grande o cuando era una carpa como en el piso, pequeña, yo dormía solita. Pero los baños eran compartidos y pues la comida no era nada elaborada, pero fue deliciosa. Entonces, la verdad, esta es la opción barata.
y desde acá podrías empezar a subir de precio cada vez a tener un mayor lujo. Tener baños privados, tener algo más privado, tener camas, dormir en un hotel o incluso pagar precios extremadamente altos por quedarte en algún tipo de lodge especializado con un animal. Entonces, por ejemplo, que le puedes dar desayunos a las jirafas desde tu cuarto o cosas así que puedas ver en videos de Instagram que se vean espectaculares. Eso va a costar muchos miles de dólares. Entonces, para mí, el precio depende básicamente de lo que tú estés dispuesto a pagar para dormir. Pero para mi presupuesto, mis gustos, mi edad, me encantó, la verdad, la experiencia de dormir acampando, porque yo llegué a estar mucho más inmersa en la naturaleza que los que incluso pagaron miles de dólares por estar en esos lodges. Entonces, ¿por qué? Porque al estar en carpas, estás literalmente durmiendo en los parques. Estás acampando, por ejemplo, en el Serengeti, en el Ngorongoro. Entonces, por la noche, tú escuchas incluso a los leones que están fuera de tus carpas. O sientes a las cebras que se están comiendo el pasto al lado tuyo o que se empiezan a rascar con tu carpa como si fuera un árbol. Entonces, es genial. Además, es muy seguro, no debes tener miedo, porque hay rangers que están en los campamentos y están revisando y ellos llegarían a hacer un disparo al aire si algún animal peligroso se acercara a un humano que está fuera de su carpa. Pero si tú estás adentro de tu carpa, los animales no te van a hacer daño. Entonces, en mi experiencia fue genial porque además empezaba a recibir instrucciones como esconder toda la comida para que no se acerquen zarigüeyas o dejar los zapatos adentro, porque si los dejas afuera, las hienas se los van a robar y a comer, curiosamente, por lo que ellas son medio carroñeras. Además, te explican qué hacer en el caso de ver un buey, un hipopótamo, cosas así. Entonces me parece que estar durmiendo en carpas es una mayor inmersión en la naturaleza que las personas que pueden, no sé, darle una fruta o un banano de desayuno a una jirafa. Durante mis campamentos tuvimos leones, hipopótamos, cebras e incluso un elefante que estuvo a menos de 5 metros de mi carpa comiendo entre los árboles cercanos. Dormir en los parques te hace parte también como de este ciclo y balance que existe en las sabanas africanas, en donde ellos no te molestan si tú no los molestan, y además donde estás en un lugar plano, entonces vienen muchos animales a esconderse de los leones, y por eso también vienen muchos leones a buscar a este tipo de animales. Dormir en los parques me parece además que te da uno de los mejores amaneceres y atardeceres porque tú estás adentro del parque, entonces puedes salir antes del amanecer y verlo cuando muchos no lo han visto o quedarte un poco más tarde y ver el atardecer. Y esto para mí es mucho más valioso que dormir en una cama cómoda o tener una comida de lujo. Pero nuevamente es dependiendo de tus prioridades. Si tú sí quieres ir en tu luna de miel a dormir en una cama muy bonita y tener comida deliciosa, pues vale la pena pagar más plata para tener este tipo de plan. Entonces es cuestión de gustos. Si te gusta la naturaleza y la comodidad no es tu prioridad, entonces te recomiendo mi plan, que es acampar. Finalmente, te voy a hablar del tercer factor para escoger tu safari y es el destino. Y este probablemente es el único factor objetivo del safari. En este episodio te voy a hablar de los parques que podrías visitar en Tanzania solamente, porque cada país tiene parques diferentes y en mis diferentes episodios te voy a hablar de otros parques en otros países. Pero acá en Tanzania, los 4 mejores parques que puedes hacer para un safari son Tarangire, Serengeti, Ngorongoro y el lago Manyara. Y voy a comenzar hablándote sobre el Parque Nacional de Tarangire, que es un inmenso parque del tamaño aproximado incluso de un país pequeño, y es súper conveniente de visitar por su cercanía a Arusha. En este parque encontrarás grandes sabanas y pantanos que son refugio para varios animales, como los antílopes, búfalos y cebras, e incluso más de 550 especies de aves. Sin embargo, lo más importante del parque son 2 cosas: sus baobabs y sus elefantes. Los baobabs son probablemente los árboles más fascinantes que existen en la actualidad. Estos árboles crecen típicamente hasta 20 o 30 metros de altura, con un diámetro de 2 a 10 metros de ancho. En la actualidad también,
Se cultivan estos árboles principalmente por sus frutos y hojas ácidas, que también son muy nutritivas, pero lo interesante no son los baobabs de cultivo o los que se siembran ahora, porque esos parecerían un árbol normal, sino los que están en algunos lugares específicos de África, como Tarangire, que tienen más de 3.000 años, que es muy impresionante. Estos son los árboles más antiguos que existen en todo el planeta, casi doblando la edad de las secuoyas, que son los árboles más antiguos de Norteamérica, y por esta razón de 3.000 años, los troncos de los baobabs son tan anchos. Este parque de Tarangire tiene muchos baobabs que te darán un paisaje casi que extraterrestre. Y aparte de esto, ver a los elefantes al lado de estos baobabs es uno de los enormes atractivos de Tarangire, porque en este parque hay unas de las poblaciones de elefantes más grandes de toda África, con manadas de incluso 300 elefantes. El segundo lugar que te voy a recomendar es el Parque de Serengeti, que es posiblemente el parque de safari más famoso del mundo y una de las maravillas naturales más impresionantes de África. El segundo parque que te voy a recomendar es el Serengeti, que es posiblemente el parque de safari más famoso de todo el mundo y una de las maravillas naturales más impresionantes de África. El Serengeti fue llamado así por los indígenas Masái, porque su nombre significa llanuras interminables. Y esto es fácil de ver apenas entras a este parque, que es una sabana enorme cubierta de hierba que se extiende ante ti sin fin. El paisaje tiene un montón de copies, que son extrañas formaciones rocosas en las que se encuentran los depredadores que están vigilando esta región en busca de sus presas. Básicamente es como imaginarte los paisajes del Rey León, y los copies son las rocas que están de los leones en el ciclo de la vida. En el parque son 14.763 kilómetros cuadrados, o sea, 5.700 millas cuadradas de área protegida, en donde viven más de 1.500 especies de animales, incluidas leones, leopardos, guepardos, elefantes, rinocerontes, jirafas, búfalos, cebras, ñus y gacelas, y también todos los otros animales que te puedas imaginar del este africano. Este parque para mí fue el parque de los felinos, porque vi muchos leones, chitas, leopardos y también aprendí las diferencias de cada uno, que antes para mí no eran tan claras. Hoy ya te podría identificar cada animal y decirte cómo vive, cómo caza y todo. Pero este parque, aparte de tener muchos felinos, es principalmente conocido por la Gran Migración, que es uno de los espectáculos naturales más impresionantes del planeta. ¿Recuerdas la escena de la muerte de Mufasa? Bueno, pues esta escena básicamente es en la Gran Migración, donde hay 1.5 millones de ñus, 250.000 cebras y 400 gacelas que están cruzando de un parque a otro. Básicamente van del Serengeti al Parque Nacional Masai Mara en Kenia. Y esto significa que hay más de 2 millones de animales que se están moviendo entre estos parques, cruzando sus ríos, corriendo y formando escenas dignas de National Geographic. Esto pasa entre finales de julio y principios de agosto, y esta es la migración más grande del mundo que se hace sobre la Tierra. Y ocurre porque por las temporadas de lluvia, Tanzania se queda sin el pasto comestible, entre comillas, para este tipo de animales. Entonces todos estos deben irse hasta Kenia para poder comer. La migración cubre alrededor de 800 kilómetros y los animales que van comen más de 5.000 toneladas de pasto en la vía. Lo más impresionante es cuando los ñus o las cebras están cruzando los ríos, porque normalmente van a cruzar corriendo porque hay muchos cocodrilos en el río esperándolos. Entonces deben cruzar hasta el otro lado, idealmente sin ser comidos. Y se cree que alrededor de 6.000 ñus son comidos por los cocodrilos en estos cruces. Entonces, como puedes ver, es un cruce bastante peligroso. Pero en todo caso, aunque sea un poco salvaje, es uno de los espectáculos naturales más impresionantes que existen. Y eso sí, ver la cruzada del río es pura cuestión de suerte. Yo pude verla, pero conozco varias personas que estuvieron en safaris incluso más tiempo que yo y no pudieron verla. Entonces es casi como las auroras boreales, donde dependes de la suerte y la naturaleza, pero está fuera de tu control. Sin embargo, lo que sí podrías planificar para incrementar las probabilidades de verlo es el lugar y la fecha. Entonces, la Gran Migración solo se puede ver en el Serengeti o en Masai Mara,
Entonces estos parques sí o sí deberían estar en tu visita. Serengeti si visitas Tanzania o Masai Mara si tú vas a Kenia. El tercer parque importante es Ngorongoro. El cráter de Ngorongoro está formado por un volcán inactivo que entró en erupción hace unos 2.5 millones de años, más o menos. Y este es el cráter volcánico más grande del mundo, con un diámetro de 26 kilómetros, que es 16 millas, y una profundidad de 610 metros, o sea, 2.000 pies. Este parque es un cráter, pero como es tan antiguo, ya se volvió lleno de naturaleza. Entonces tiene muchas aves y todos los otros animales famosos, pero este parque es más nublado y frío, por lo que aún sigue siendo el cráter de un volcán. Es más, cuando yo fui teníamos tanto frío que nosotros cerramos el techo de nuestro carro de safari, por donde podrías ver animales, porque teníamos frío y ni siquiera queríamos que entrara el frío. Entonces acá sí te recomiendo llevar un poco más de abrigo. El cuarto y último parque que merece la pena visitar es el Parque del Lago Manyara, que es un lago conocido por sus increíbles flamencos rosados que pueden llegar a alcanzar los 2 millones en el lago. Este lago también es hogar para otros animales, como los leones trepa árboles, que no son muy comunes en otros parques porque a los leones normalmente no les gusta subir a otros lugares a diferencia de otros felinos. En este parque verás a todos los leones en los árboles, casi como si fueran leopardos, entonces vale la pena visitarlo. Como verás, cada parque tiene algo especial que ver. Cuando yo fui, yo estuve un día en Tarangire, 2 días y medio en Serengeti, 2 días y medio en Ngorongoro y un día en Lake Manyara. También tuve un día de inmersión cultural. Y entonces, en esta distribución de días y de parques, y algunas de las comunidades indígenas de estas diferentes zonas. Como cada parque tiene algo único, mi recomendación es visitarlos todos, pero si prefieres ver algunas cosas sobre otras, por ejemplo, más elefantes o más pájaros, puedes priorizar con la descripción que te di de cada uno. Escojas el destino que escojas, lo ideal es estar lo suficiente para ver los famosos Big Five o 5 grandes, que son 5 especies de mamíferos africanos que tradicionalmente eran buscados por los cazadores, pero hoy en día son algunos de los animales más icónicos para ver en un safari. Hay muchos que dicen que tú no fuiste a un safari si no lograste ver los 5. Estos son el elefante, el león, el leopardo, el búfalo y el rinoceronte. Este último es el más difícil de ver, pues los rinocerontes, en especial los rinocerontes negros, están en vía de extinción y quedan poquísimos, incluso en los parques. Entonces algunos no completan la lista por causa de no ver este animal. Yo tuve la suerte de ver los Big Five a mis 2 días de safari, pero debes saber que esto no es la forma común de verlos. Entonces si vas y no los logras ver tan rápido, no desesperes y más bien empieza a ayudar a tu guía a buscar entre estas sabanas para tal vez encontrarlos. Para cerrar este episodio voy a concluir con mi recomendación de agencia, porque fue la que me ofreció lo mejor de todos estos criterios que usé para evaluar un safari: precio, duración y destino. Mi agencia se llama Northern Masailand Safaris y el tour con ellos fue perfecto, por todos los factores que te mencioné antes, pero además porque me pusieron con un grupo de edades parecidas a mí. Entonces el paseo fue muy divertido y fue una experiencia inolvidable. El servicio y atención de Henry, además, me dieron mucha confianza para agendar el tour y me demostraron que ellos son una de las mejores agencias para hacer el safari. En mi descripción te dejo el link para que los contactes y también coordines con ellos tu safari. Espero que después de escuchar este episodio ya conozcas los mejores parques para hacer tu safari en Tanzania y los criterios para tener en cuenta al escogerlo. Comenta qué fue lo que más te sorprendió. Comparte mi contenido con alguien más que le encante viajar. Déjame un review para saber qué tal te parece mi podcast y te espero la próxima semana para ir a la capital económica de Tanzania, Dar es Salaam. ¡Buen viaje!